Si les parece, vamos a orar para poder comenzar con la reunión. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por este domingo, Señor, tu día. Te damos gracias por poder reunirnos, Señor, aquí como tu pueblo para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que uses tu palabra, Señor, pedimos que hables esta mañana y que obres, Señor, y moldees nuestros corazones a la imagen de Cristo por medio de tu palabra, Señor, y por medio de la obra del Espíritu. Oramos y pedimos que bendigas esta reunión, Señor, y todo lo que hagamos el día de hoy. Que sea para tu gloria, Señor, y para honrar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, hace varios domingos que estamos estudiando sobre la ley moral de Dios o los 10 mandamientos. Y después de todo lo que estudiamos, ¿qué me responderían si yo les pregunto si la ley moral de Dios está vigente o no? Hemos visto los últimos domingos acerca de esta vigencia, acerca de lo que significa la ley, acerca de lo que implica la ley, de lo que encierra la ley. Hemos visto algunas objeciones en contra de la ley y hemos visto algunos puntos de vista. Por ejemplo, hemos visto el antinomianismo o el punto de vista antinomiano, es una posición que afirma y sostiene que el creyente no está bajo la ley. De hecho, vimos cómo dentro de este grupo antinomiano también hay algunos extremistas que dicen que el creyente está sin ley y otros dicen que el creyente está bajo una ley, pero bajo la ley de Cristo, dejando ver de esta forma que el Nuevo Testamento es otra cosa completamente separada del Antiguo y que la ley moral no tiene nada que ver con el creyente, sino que es una cosa nueva. Vimos también el aparente conflicto que hay en la palabra acerca de la vigencia de la ley. Hay muchos textos que parecían dar la impresión de que está abolida o de que ya no está vigente, y por el contrario, hay un montón de otros textos que también dicen lo contrario, que está vigente. Vimos muchísimos textos de ejemplo y habíamos concluido, si recuerdan, que el problema era ver el uso de la palabra ley y a qué se estaba refiriendo, porque teníamos distintos aspectos de la ley. Habíamos visto las divisiones de la ley en cuanto a ley judicial, ley ceremonial o ley moral. Hay muchos quienes argumentan que la ley no tiene divisiones, sino que es una sola ley y que las divisiones judicial, ceremonial y moral son divisiones humanas que fueron hechas de manera posterior. Y hay un punto cierto en eso. Dios en ningún momento dice, bueno, esto es judicial, esto es moral. Sin embargo, vemos una clara división en el sentido de que hay un grupo de leyes que son simplemente apuntadas al orden civil y al castigo civil. Hay otro grupo de leyes orientada a lo que es la adoración en el templo. Y hay otro grupo de leyes, que son los 10 mandamientos o el decálogo, que tienen más bien un aspecto moral. Por lo tanto, sí es cierto que la Biblia no establece explícitamente esa división, pero podemos verla claramente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y esta división tiene sentido. Habíamos visto cómo esta ley judicial o castigos o reglas para regular a la población, castigo civil, reglas que regían sobre las autoridades para con el pueblo, todas estas leyes judiciales eran simplemente una manera de aplicar la segunda tabla de la ley, la que regula mi relación con el prójimo. Y toda la ley ceremonial, el conjunto de leyes que apunta a la adoración en el templo, que regulan mi relación con Dios, eran una forma de aplicar la primera tabla de la ley moral, que es la que regula mi relación con Dios. Estas dos aplicaciones vimos en ese estudio como sí fueron abolidas, pero no la ley moral. Esas aplicaciones en ese tiempo fueron abolidas, la ley ceremonial, la ley judicial, pero no la ley moral. Y si ha quedado alguna duda después de tantos domingos,
La ley moral está vigente. La ley moral está vigente. La ley moral es un reflejo del carácter santo de Dios, no podría nunca perder vigencia. Y para los que dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, es cierto, estamos bajo la gracia, pero hay quienes dicen que vivimos en una era de gracia donde la ley ya no aplica. Bueno, a ellos me gustaría preguntarles, ¿en base a qué se condenan los impíos en el día final? Porque si la ley ya no está vigente, ¿cómo es que Dios condenará a los impíos en base a esa ley? Si la ley no está vigente, ¿por qué Dios condena por la ley? Si la ley no está vigente, entonces, ¿por qué necesitamos que la obediencia perfecta de Cristo a esa ley se nos impute por la justificación? La ley moral de Dios está vigente y eso es claro. Y no solo está vigente, sino que es la demanda de Dios para el hombre, incluso hoy. ¿Y qué significa para nosotros que esa ley moral esté vigente? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que la ley esté vigente? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros que esa ley hoy esté tan vigente como antes y que sea la demanda para el hombre? Bueno, vamos a ver entonces esta mañana, hermanos, las implicaciones acerca de la vigencia de la ley. Dos implicaciones para nosotros de la vigencia de la ley. En primer lugar, la primera sería que tenemos la voluntad de Dios revelada. Y en segundo lugar, tenemos una herramienta de santificación. Por lo que sin más introducción, vamos a empezar con el primer punto. Implicaciones de la vigencia de la ley. La primera implicación es la voluntad de Dios revelada. Y hablando de la voluntad de Dios, siempre es interesante cómo convertimos el asunto de la voluntad de Dios en algo misterioso o en algo místico o en algo de que no tenemos certeza o tenemos dudas acerca de qué decisión o qué hacer, porque cuál será la voluntad de Dios. Yo conocí a un montón de personas que se manejaban en su vida dudando de todo porque no sabían cuál era la voluntad de Dios. Y hablar acerca de la voluntad de Dios es interesante. Yo recuerdo hace mucho tiempo haber escuchado a John MacArthur parafrasear de alguna manera a San Agustín, y hizo una breve exposición del texto del del Salmo 37, versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y John MacArthur, comentando sobre este salmo, parafraseando a Agustín, él dice: deleítate en el Señor y haz lo que quieras. Puede sonar quizás un poco atrevido. Sin embargo, Agustín dijo: ama a Dios y haz lo que quieras. Esa era la frase original. El punto es que la voluntad de Dios, hermanos, no es algo místico ni en algo que requiera una revelación especial o particular o que baje un ángel a revelar la voluntad de Dios para tu vida, de ninguna manera. La voluntad de Dios fue revelada claramente en las Escrituras. Lo que no está revelado en las Escrituras pertenece a Dios, pero lo que sí fue revelado es para que lo obedezcamos. Dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es nuestro deber como cristianos ocuparnos de las cosas que Dios reveló. Lo que está revelado no hay excusa, debemos obedecerlo. Lo que Él no reveló, el cristiano, en su vida privada, tiene libertad. Y déjenme aclarar de nuevo esto, porque no quiero sonar controversial. En su vida privada tiene libertad, no en el culto público, no en el día del Señor. Pero lo que el Señor no reveló, el cristiano en su vida privada y particular, tiene libertad de elegir. Y el punto de Agustín o MacArthur o otros expositores es que si estás amando al Señor y estás deleitándote en Él, tienes libertad para decidir qué hacer.
porque esas decisiones que tomarás en tu vida diaria van a estar siendo guiadas por el Señor. ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién casarme? Si te estás deleitando en el Señor y estás amando al Señor, no vas a elegir una persona que te aparte del Señor para compartir toda tu vida. No vas a elegir una profesión que te aparte del Señor. Ese es el punto. Por lo tanto, el creyente debe ocuparse de la voluntad de Dios revelada. ¿Y cuál es la voluntad de Dios revelada? La ley moral. La ley moral es la voluntad de Dios revelada y en múltiples lugares de la Escritura se le manda al creyente a entender la voluntad de Dios, a entender la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17, por ejemplo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea, la voluntad del Señor. Un comentarista dice que la palabra que se traduce como entendido significa tener una comprensión inteligente de algo que desafía el pensamiento. Eso es lo que esa palabra implica. El cristiano debe entender, debe esforzarse por entender, por aprender, por profundizar en la voluntad del Señor. Debe ser entendido en ello. Pero como decíamos previamente, la voluntad de Dios no es algo místico. Y saber que la ley moral de Dios está vigente es importante para todo lo que implica llevar a cabo esto de ser entendidos. Fíjense que el texto dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, pero no dice nada de cuál es la voluntad del Señor. Se supone que deberíamos saberlo. Bueno, saber que la ley moral está vigente es fundamental para poder entender o ser entendidos acerca de la voluntad del Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Vemos en toda la Biblia mandatos o afirmaciones acerca de lo que a Dios agrada o acerca de lo que Dios desagrada, o mandamientos o ordenanzas o cuestiones. Dice Juan, por ejemplo, un mandamiento nuevo os doy. Vemos en las cartas de Pablo o de Pedro o en cualquier epístola cómo los apóstoles dan un montón de órdenes de cómo deben manejarse los cristianos en la vida diaria. Y yo me pregunto, ¿todas estas cosas son aisladas? ¿Son todos mandamientos aislados o tienen algún hilo conductor? A simple vista, pareciera que son todas cosas aisladas que hay que hacer, como una lista interminable de cosas que el cristiano debe hacer. Sin embargo, no es así. Si uno analiza bien y en profundidad cada uno de estos mandatos o cada una de estas guías o cada una de estas ordenanzas o nuevos mandamientos que vemos en el Nuevo Testamento, hilando fino, vamos a poder ver que cada uno de ellos tiene su origen en la ley moral. Detrás de cada uno de ellos está la ley moral de Dios. La ley moral es el hilo conductor de todos los mandamientos, ordenanzas, órdenes a lo largo de toda la palabra de Dios. Todos los mandatos que encontramos en el Nuevo Testamento, que parecieran ser nuevos de alguna forma, están desprendiéndose de la ley moral. Son la aplicación de la ley moral para nosotros el día de hoy. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo comprobamos cuál es la voluntad de Dios? Él no nos dice cómo. Dice, comprueben cuál es la voluntad de Dios. Pero luego de decir esto, Pablo empieza a hablar sobre un montón de temas. Habla sobre el servicio, habla sobre el uso de los dones,
Luego dice cosas como, por ejemplo, el amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros en amor fraternal, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviente al Señor. Agrega practicando la hospitalidad. También en el mismo texto, luego de decir esto, de comprobar la voluntad de Dios, dice, no os vengáis vosotros mismos. Y todas estas cosas que Pablo está mencionando son aplicaciones de la segunda tabla de la ley, la que regula mi relación con el prójimo. El punto de todas estas cosas que Pablo está mencionando podría resumirse perfectamente en esta pequeña frase: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Podríamos leer de nuevo el texto que leíamos en Efesios, agregando algunos versículos más. Por ejemplo, dice Efesios 5, versículos del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. De nuevo, comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego de esto, en el versículo 17 dice, el texto que leímos previamente, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego de decir estas cosas, Pablo da indicaciones acerca de esta voluntad de Dios. Pablo habla de comprobar lo que es agradable al Señor, dice que seamos entendidos en la voluntad del Señor, y luego dice o menciona ciertas cosas acerca de esta voluntad. Por ejemplo, habla a las esposas a sujetarse a sus esposos, habla a los esposos a amar a sus esposas, habla a los hijos de obedecer a sus padres. De nuevo, son aplicaciones de la ley moral. Amar al prójimo, honrar a los padres. Dice también Pablo en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en este caso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que el hijo obedezca. ¿Y qué es obedecer? Sino la manera en que el hijo está cumpliendo el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Todos estos mandatos que vemos en el Nuevo Testamento son aplicaciones para el día de hoy de esa ley moral que sigue vigente. Vamos a ver un ejemplo más. Primera Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. De nuevo, ¿qué es esto más que afirmar el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. No es un mandamiento nuevo, no es nada nuevo lo que Pablo está diciendo, está exponiendo la ley moral. De alguna manera, todo esto sería amar a Dios y amar al prójimo en el cumplimiento de la ley. Todo mandato, y perdón por repetirlo tantas veces, pero todo mandato que vemos en el Nuevo Testamento se desprende de la ley moral. Dice Primera Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás esto es un poco más difícil, pero detrás de esto podemos ver la primera tabla de la ley, la que regula mi relación con Dios, la que prohíbe tener dioses ajenos, la que me pide adorar solo al Señor. Todas estas cosas que está Pablo diciendo se desprenden de esos mandamientos. Estar gozoso, orar sin cesar al Señor, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Por otro lado, hay muchos otros textos, a diferencia de los que acabamos de leer, que dicen que debemos cumplir la voluntad de Dios, pero no especifican nada más.
Todos los textos que leímos hablan sobre lo que es agradable o no al Señor, hablan sobre que seamos entendidos o que busquemos la voluntad del Señor, pero luego dan ciertos indicios de cuál es esa voluntad. Sin embargo, hay un montón de otros textos que no es así, no es el caso. Ellos dicen, hagan la voluntad de Dios y no dicen nada más. Bueno, esos textos que quizás sean difíciles porque uno se preguntará cuál es la voluntad de Dios, saber que la ley moral está vigente ayuda a entender esos textos, porque la voluntad de Dios nunca irá en contra de esa ley. De hecho, la voluntad de Dios siempre irá en concordancia con esa ley moral. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Luego dice, haciendo lo que es agradable delante de Él. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que es agradable delante de Él? El texto no dice más nada. ¿Cuál es su voluntad? Guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? La ley moral. La voluntad de Dios siempre va a estar relacionada con su ley moral. Por lo que para cerrar este punto, hermanos, me gustaría volver a decir que la voluntad de Dios no es nada misteriosa, no es nada místico. No necesitamos esperar una revelación particular para que Dios nos muestre su voluntad. Su voluntad es clara, ha sido revelada y es su ley. Su ley es su voluntad. Y en el Nuevo Testamento encontramos la manera en que debemos aplicar esa ley. O cómo vivir esa ley, o cómo se ve esa ley siendo vivida día a día. En segundo lugar, en esta mañana, segundo punto, una herramienta de santificación. Estamos viendo, recuerden, las implicaciones de la vigencia de la ley. La primera implicación es que tenemos la voluntad de Dios revelada. La segunda implicación es que tenemos una herramienta de santificación. Y es inevitable al hablar de santificación no estar relacionándonos o estar ligados a la ley moral. Dios, cuando creó al hombre en Edén, le dio el mandato de obedecer. Él le dio el mandato de obedecer. Pero el pecado, cuando Adán y Eva pecan, cambió la condición del hombre y ahora todos nacen condenados. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre está condenado y merece el castigo de la ley. ¿Y cuál es la solución a esta condenación del hombre? El hombre está condenado y no puede salir por sus propios medios. ¿Cuál es la solución a esta condenación del hombre? Bueno, la obra salvadora de Dios, la obra de salvación, que Dios lleva a cabo. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, Dios encarnado, vive una vida sin pecado, una vida perfecta, guardando la ley moral a la perfección. Y esa vida perfecta, sin infracción de la ley, se nos es imputada si creemos por fe. Esa vida perfecta, sin infracción de la ley que vivió Cristo, se nos es imputada si creemos con fe. Pero esa vida perfecta de Cristo no solamente se nos imputa, sino que nos ha dejado un ejemplo que imitar. Dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo
fue el ejemplo que nosotros debemos seguir e imitar. Y si la ley moral rigió la vida de Cristo de una manera perfecta, también debería regir la nuestra. La ley moral debería regir nuestras vidas. Y yo me pregunto, de hecho, ¿no aguardamos nosotros la glorificación? ¿No aguardamos el día del regreso del Señor? Porque hablamos mucho de que nuestros cuerpos serán transformados, pero quizás no entendemos perfectamente lo que estamos diciendo. Esa glorificación no es más que ser hechos perfectos para poder vivir en conformidad perfecta con esa ley. Y asumiendo el hecho de que la ley debe regir nuestras vidas, así como rigió la vida de Cristo, nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos entenderla, me refiero a profundizarla, profundizar en ella, y necesitamos aplicarla. Necesitamos entender la ley y necesitamos aplicar la ley. Dice el salmista en Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista está deseando ver más allá, ver más profundamente de lo que a simple vista él puede leer. Vemos al salmista expresando muchas veces a lo largo de este capítulo 119 expresiones como esta. Por ejemplo, dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Él está clamando al Señor para que le haga entender, para que abra sus ojos. Abrir los ojos, el punto no es que él está ciego o que no puede leer con claridad, sino que el salmista sabe y entiende perfectamente que él, pudiendo leer la palabra de Dios de principio a fin, usando solamente sus ojos y su mente y su comprensión, se perdería de mucho. Se perdería de mucho. El salmista sabía que necesitaba que Dios mismo le revele su voluntad para poder entender más profundamente lo que él podía entender con su propio pensamiento o razonamiento humano. Y el cristiano debe buscar entender la voluntad de Dios, debe buscar entender la ley de Dios de esta manera. El cristiano debe buscar de esta manera, sabiendo que con sus propias fuerzas no podrá más que nada nadar en la superficie. Pero el cristiano debe profundizar. Debe profundizar. Y para eso es necesario la guía del Espíritu. Clamar con el salmista, abre mis ojos. Pedirle al Señor que le guíe. Pedirle al Señor que le haga entender. Y siendo que la ley está vigente, que debe regir nuestras vidas, no solamente debemos entenderla, porque entenderla no significa nada, debemos aplicarla. El cristiano debe buscar y debe aplicar la ley en su vida diaria de una manera apropiada. Acompáñenme por un momento a Santiago. Vamos a leer la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, dice Santiago, en todo lo que acabamos de leer, da algunas pistas de qué es lo que el cristiano debe hacer. Él dice, en primer lugar, ser hacedores de la palabra y no oidores que se engañan. El cristiano debe ser un hacedor eficaz. El conocimiento de la ley no basta. El conocimiento de la palabra no basta. Todo lo que puedas conocer, aprender y saber no basta. Sabemos que dice la palabra también que hasta los demonios creen y tiemblan, y seguramente ellos conocen mucho mejor al Señor de lo que nosotros conocemos su palabra. Santiago también habla de la ley como de un espejo. Vemos el problema también del autoengaño y al mismo tiempo vemos la solución. Él habla de la ley como un espejo en el sentido de que la ley nos muestra nuestra condición. Y vemos el problema del autoengaño. Y ese es un tema que debería pesarnos, hermanos, porque muchos están convencidos de que son salvos. Muchos están convencidos de que son de Cristo, pero sus obras son contrarias a la ley de Dios de una manera continua. No estoy diciendo que no sos de Cristo porque pecás. Todos pecamos. Pero hay personas que están convencidas de que son de Cristo y año tras año, tras año, tras año, a lo largo de toda su vida, siguen manteniendo sus pecados, siguen manteniendo y alimentando sus pecados. Ese es el primer autoengaño. Soy de Cristo por la fe. Vivo violando continuamente la ley de Dios, pero como creo y la conozco, soy de Cristo. Ese es el primer autoengaño. No eres de Cristo. El segundo autoengaño, que no lo dice Santiago explícitamente, pero es algo que creo que vale la pena agregar, es el siguiente. Veo que vivo violando la ley de Dios continuamente, por lo tanto, me esfuerzo en guardarla. Una persona, hermanos, los que piensan así, tienen la extraña convicción de que ellos van a hacer lo que hacen. O sea, van a ser cristianos por lo que hacen. Una persona no es lo que hace, una persona es lo que es. Podríamos decir un ejemplo tontamente, un perro no es un perro porque ladra, sino que ladra porque es un perro. Lo que vos seas va a determinar lo que vos hagas. Si sos de Cristo, vas a amar y a buscar su ley, con fallas, pero amarás y buscarás y desearás su ley. Desearás obedecer. Si no sos de Cristo, no amarás su ley e irás continuamente en contra de ella. Por lo tanto, si no sos de Cristo y no amas su ley, no tenés que esforzarte en cumplir esa ley. Tenés que venir a Cristo. Porque no vas a amar la ley de Dios con tu propio esfuerzo, a menos que Cristo cambie tu corazón. Y si te estás dando cuenta de que estás autoengañado, debes venir a Cristo. Deja de esforzarte en amar o cumplir la ley. Vení a Cristo. Si eres creyente, vas a amar la ley de Dios. Buscarás la ley de Dios. Naturalmente te esforzarás y clamarás al Señor para que te santifique, para poder obedecer y para poder guardar esa ley.
Santiago nos habla de este autoengaño, de aquellos que creen que son de Cristo, pero viven en desconformidad continua a esa ley. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no oidores. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice Pablo en Romanos 2, versículo 13, lo leo de nuevo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra que se traduce como hacedor en Santiago es la misma palabra que usa Pablo aquí en Romanos. Y el significado de hacedor, creo que ni siquiera deberíamos mencionarlo, pero es aquel que hace lo que está prescrito. Luego Santiago nos da un ejemplo. Santiago nos da un ejemplo, dice versículos 23 y 24 del capítulo 1. Pueden leerlo si lo tienen. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La persona que vive autoengañada ve la ley de Dios, le parece interesante, capaz le guste, capaz le atraiga, pero no considera todo lo que la ley dice acerca de él. Él se olvida de cómo es. Él ve la ley, con su entendimiento natural puede comprender lo que la ley demanda, sin embargo, él no se mira a sí mismo. Él no ve su reflejo en esa ley. Él ve la ley, él la entiende, pero a sí mismo no se considera. Se olvida de cómo es. El autoengaño, hermanos, es algo serio y nosotros como cristianos deberíamos luchar contra esto de dos maneras. En primer lugar, examinándonos a nosotros mismos, porque es muy fácil que caigamos en este autoengaño. Y en segundo lugar, animando y exhortando a otros, porque con toda seguridad puedo decir que quizás haya autoengañados aquí ahora. No es descabellado, la palabra nos lo habla, nos lo menciona, nos lo dice. Y lo que debería pesarnos, hermanos, es que miles de personas el día final serán arrojadas al infierno y al mismo tiempo, antes de ser arrojadas al infierno, caminarán hacia Cristo creyendo que van a ser recibidos con los brazos abiertos y no es así. Recuerdo hace varios años haber conocido a un hombre mayor que torcía la palabra para su conveniencia, que la usaba para su conveniencia, que hacía desastre tras desastre, que vos veías su vida y era un desastre. Sin embargo, él estaba seguro de que era salvo por la fe. Su vida era un desastre. Su comprensión de la ley era defectuosa. La aplicaba a su conveniencia. Y una vez en una conversación él me dice, yo estoy seguro que cuando llegue allá Jesús me va a recibir así. Me lo dijo emocionado y esa persona después de unos años murió y yo sé que no es así. Quizá Dios haya tenido misericordia en el último momento de su vida, pero va a haber muchas personas como este hombre. Un ejemplo del autoengaño es el hombre rico, el joven rico. Él le pide a Cristo que le explique qué es lo que tiene que hacer para ser salvo y Jesús le responde con la ley. Dice, tienes la ley, le da la ley. La respuesta del joven rico es, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claramente él entendía la ley, pero él no estaba comprendiendo lo que la ley decía sobre él. Él no estaba viéndose reflejado en esa ley. Él no estaba considerando toda su falta delante de la ley. Si este joven rico hubiera escuchado, no lo sabemos, pero si este joven rico hubiera escuchado el Sermón del Monte, él jamás podría haber dicho, guardo esto desde mi juventud. Jamás. Pero vemos acá un caso preciso de cómo funciona el autoengaño. Ve la ley, la entiende, pero como no se ve a sí mismo, cree que la guarda. Debemos ser hacedores de la palabra y no oidores, dice Santiago. ¿Y cómo es esto? También lo dice Santiago.
debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre, la palabra implantada. Cuando la ley es expuesta, hermanos, ese es el punto, cuando la ley es expuesta, muestra nuestro pecado. Dice Pablo en Romanos 7, versículo 7. Bueno, dice previamente que él conoció el pecado por la ley, y en Romanos 7:7 pone un ejemplo y dice así: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley expone el pecado. La ley expone nuestro pecado y es ahí cuando nosotros vemos qué es lo que tenemos que desechar. Dice Santiago, desechar malicia, toda inmundicia, y abundancia de malicia. La ley es expuesta, nos muestra nuestro pecado y es ahí cuando vemos qué es lo que debemos desechar. ¿Cuál es la inmundicia? ¿Cuál es la malicia que debemos desechar? Las que están en nosotros y la ley se encarga de revelarnos. La ley muestra mi malicia, muestra mi inmundicia y yo debo desechar. Por otro lado, dice también debemos recibir la palabra. Debemos mirar atentamente en la perfecta ley, dice Santiago. Y este mirar atentamente significa tratar de comprender algo, profundizar. Es la misma palabra que usa Pedro en 1 de Pedro 1:12, cuando dice cosas que anhelan mirar los ángeles. Esta misma palabra que se traduce aquí en Santiago como mirar atentamente es la misma que utiliza Pedro. Pedro está explicando cómo los ángeles desean, anhelan con todo su ser comprender y profundizar en los misterios del Evangelio. Y de esa misma manera nosotros debemos desear y anhelar, entender y comprender la ley de Dios. Mirar atentamente. Mirar atentamente significa una mirada profunda, buscar, profundizar. Y dice también perseverar en ella. Es decir, poner por obra, practicarla, poner por obra lo aprendido. El cristiano deseará profundizar, le será revelada su miseria y la desechará y practicará luego lo aprendido. Con fallas, con pecado, pero lo hará y ese será su deseo. El autoengañado no, solo escuchará. Escuchará, entenderá, pero no verá su miseria y no la desechará. La mantendrá hasta el día que el Señor le salve o no. El autoengañado escuchará la ley, la entenderá, pero su miseria quizás ni la vea. Dice, podemos ver Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No basta escuchar o conocer, sino guardar. Dice también Salmo 119, versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y para terminar, hermanos, la pregunta es, ¿amas la ley de Dios? Quizá ni debería preguntarlo, la mayoría o todos supongo que me van a responder que sí, pero quiero que sean sinceros y se respondan a sí mismos. ¿Amas la ley de Dios? Porque si la respuesta es no, no hay más análisis que hacer. No eres de Cristo. Si no amas la ley de Dios, no eres de Cristo. Si dices que la amas, la pregunta es, ¿la vives? ¿O mantienes tus pecados año tras año, tras año, tras año, sin verlos, sin creer que son un problema? Si dices que amas la ley de Dios, ¿la vives o vives continuamente en contra de ella? Si dices que amas la ley de Dios, pero vives en contra de ella continuamente, ¿todavía crees que eres de Cristo? Yo espero que después de esta exposición puedan responder con honestidad y si no son de Cristo, vengan a Cristo. Si alguien considera hoy que es un autoengañado, quiero decirlo de nuevo, no vaya a creer
que el mensaje para ustedes es esfuércense en ser mejores personas o esfuércense en obedecer la ley, porque no es así, van a terminar peor que como están. No hay peor fracaso en la vida de una persona que pueda cumplir la ley sin Cristo. Ahí el autoengaño será aún mayor. Si consideras que sos un autoengañado, no pienses que el mensaje es esfuérzate en guardar la ley. No, el mensaje es ven a Cristo. Porque no puedes guardar la ley, no puedes amar la ley, a menos que Cristo cambie tu corazón. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por la exposición de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu ley. Y rogamos esta mañana, Señor, que bendigas y que obres, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo. Rogamos que nos guíe, Señor, día a día a amar tu ley, Señor, a desearla cada día más, Señor, y a ser cada día más entendidos en ella, no solamente para conocerla, Señor, sino para honrarte guardándola. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.